Amigos, empezamos con nuestro espacio de entrevistas. Nos acompaña ya el asambleísta Ramiro Aguilar, a quien le damos la más cordial bienvenida. Él es integrante de la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional y con él vamos a dialogar en torno a lo que ha sido durante esta jornada la aprobación del informe para primer debate del proyecto de incentivos a la producción. Bienvenido, asambleísta. Muchas gracias, buenas noches. Una iniciativa que, como sabemos, provino del Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica y que sin duda ha centrado la atención en estos últimos días. Sí, efectivamente, el proyecto tiene dos partes, tiene el tema del incentivo a la producción y el tema de la prevención del fraude fiscal. Se presentó como proyecto económico urgente. La Comisión lo ha tratado, yo creo que con profundidad, con bastante profundidad, con bastante apertura democrática respecto a las distintas posiciones que se daban en torno a los temas y escuchando en la medida de lo posible a los sectores que van a ser beneficiados y a los que tendrían algún reparo desde el punto de vista de la residencia fiscal. Pero en todo caso es un ejercicio interesante el que ha hecho la Comisión porque le tocó suplir lo que debió haber hecho el SRI, que es antes de presentar el proyecto de ley persuadir a los sectores interesados en que la ley les iba a traer beneficios. El SRI finalmente termina, de la percepción que tengo yo, presentando el proyecto de ley sin haber consultado antes de nadie. Entonces mucha gente se desayunaba del proyecto y venía a la Comisión, entre ellos del sector bananero, a buscar un espacio de diálogo. La Comisión, como es una práctica dentro de ella, abrió el espacio de diálogo diciendo: a ver, señores del SRI, siéntense con los bananeros, conversen y traten de llegar a un punto de consenso. Estuvimos muy cerca de lograrlo, muy cerca de que se consensuaran en realidad todos los puntos. Obviamente cuando usted tiene un beneficio tributario quiere más, ¿sí? Siempre quiere más, ¿no? Nunca va a estar satisfecho. Claro. Y en ese querer más es donde la Comisión tuvo que poner un fiel en la balanza y decir: a ver, vamos a ser proporcional, vamos a ser equitativos y vamos a tratar de que se distribuya el peso de la carga tributaria en los que exportan con mayor volumen, protegiendo y estimulando a los micro y medianos empresarios y a quienes producen hasta 300 cajas semanales. Toda vez que usted ya ha citado algunos de estos elementos, partamos de los beneficios que traería esta propuesta de ley. ¿Cuáles serían las bondades de esta iniciativa? A ver, desde el punto de vista de los incentivos, los grandes beneficiados de esta historia son los bananeros, que tienen un impuesto a la renta único, porque eso hay que explicarle a la gente. A ver, el problema de los bananeros era que la mayoría son pequeños agricultores que tienen una producción de pocas cajas de banano. Entonces llega el mayorista, les dice: a ver, yo te compro al precio que yo quiero comprarte y para que no pagues impuestos, entonces yo te fijo el precio. Y el pequeño agricultor, temeroso de que la mayoría de sus ingresos se vayan en impuestos, le vende al precio que el mayorista quiere. Entonces el objetivo de esto, entiendo yo, es hacer un impuesto único de tal forma que el minorista pueda decirle al comprador: oye, yo pongo el precio o nos asociamos un grupo de pequeños y podemos tener un volumen de exportación. En vista de que lo otro ya quedaría plenamente establecido. Correcto, es del 1% sobre el valor mínimo referencial, sobre un porcentaje mínimo de 300 cajas, ¿no es cierto? Entonces, creo que es un sector que tangiblemente está beneficiado. Hay sectores potencialmente beneficiados en abstracto, sectores que quieran invertir en minería a gran escala y sectores que quieran hacer inversiones en industrias básicas. Preguntados los funcionarios del Ministerio de Sectores Estratégicos: a ver, ya vinieron con el proyecto económico urgente, díganme, ¿y quiénes van a ser los primeros beneficiados? Los primeros beneficiados van a ser evidentemente quienes construyan la refinería del Pacífico y los que están en este momento desarrollando los dos grandes proyectos mineros en el Ecuador, que son Frutal Norte y Mirador. Curiosamente, la refinería del Pacífico busca desesperadamente el financiamiento de capitales chinos. Aquí también explico un poco a las personas lo que pasó. El Ecuador necesita una refinería porque necesita que sus costos de refinación de combustible sean más baratos que hacerlo fuera, ¿de acuerdo? Pero para hacerlo necesitamos un chorro de plata, que no tenemos. Inicialmente, la compañía que iba a administrar la refinería era una sociedad compuesta por el 51% de las acciones de Petroecuador y el 49% de las acciones de PDVSA, la petrolera venezolana, que no terminó poniendo un centavo. Como los venezolanos no pusieron un centavo, el gobierno sale a buscar financiamiento y va a la Corporación China de Petróleo, golpea la puerta y le dice: a ver, señores, ¿ustedes nos pueden dar construyendo la refinería? Y los chinos dicen: sí, nosotros sí podemos construirles la refinería, pero con ciertas condiciones.
Nos dan la administración de los bloques petroleros 60, 61 y 31. Nosotros administramos la refinería, nosotros ponemos el costo de refinación y les construimos una refinería para refinar 200.000 barriles de petróleo y no 300.000. Les damos 300.000 solo si nos demuestran sus reservas. Y aún así no les damos la plata, porque están chiros. Entonces el gobierno, entiendo yo, con cierto grado de desesperación, y el presidente sé que viaja a China en enero, ingresa este proyecto económico urgente para que quienes inviertan más de $1.000 millones en el Ecuador, es decir, los únicos que van a invertir en un proyecto inmediato, que son los chinos en la refinería, tengan 10 años de gracia en donde no paguen impuesto a la renta. Esos son los primeros beneficiados. Y en el caso de la minería, para anclar la estabilidad tributaria a un promedio de 22% de impuesto a la renta, que es el caso del proyecto Mirador. ¿Quiénes administran el proyecto Mirador? Ecuacorriente. ¿Quién es dueño de Ecuacorriente? Empresas chinas. Y al respecto usted tiene algunos reparos que los expuso al interior de la mesa. Sin duda, claro, porque el tema aquí es, con todos estos beneficios que le acabo de decir, es decir, les permitimos administrar 3 bloques petroleros. Les permitimos la administración de la refinería, les permitimos la fijación del precio del combustible. Con eso primero se van a pagar su inversión, luego los intereses, ¿sí? Entonces, además de eso, usted les da 10 años de impuesto a la renta. Entonces, la desesperación por construir la refinería nos está obligando a cometer 2 errores. A endeudarnos con los chinos a niveles casi agiotistas, casi de chulqueros. A sobrepasar nuestra capacidad de pago. Ojo que uno tiene que endeudarse hasta donde puede pagar. Si se endeuda más de lo que puede pagar, va a tener serios líos. Y tercero, a darles una serie de concesiones que no tienen otros inversionistas. En esas condiciones, con lo único que tenemos, que es básicamente el petróleo y la minería, la pregunta que queda pendiente ahí es, a ver, el Ecuador está modificando de tal forma su ordenamiento jurídico, su ordenamiento normativo, para entregar casi en bandeja de plata a las empresas chinas nuestros recursos naturales. Es casi tan terrible como cuando el Fondo Monetario Internacional venía y nos imponía sus condiciones. Y hemos cambiado de depender económicamente del Fondo Monetario y de sus instrucciones a cambiar nuestro ordenamiento jurídico en función de las pretensiones de los chinos que quieren prestarnos a invertir en el Ecuador con sus condiciones. Pero precisamente se trata de un tema de inversión y coincidimos, o coincidía usted en este caso, en que la refinería del Pacífico es importante. Ahora, con el tema de las concesiones mineras, ¿se verán los réditos a futuro, a largo plazo, mediano, largo plazo? 20 años. 20 años. El gobierno habla de que los primeros resultados de la inversión minera se verán en el 2030. En el 2030 usted y yo seremos jubilados. ¿Ya? Y no obstante le estamos dando una serie de beneficios adicionales a quienes están queriendo invertir en el Ecuador. ¿Por qué se da esto, Belkis? El tema es básicamente que el Ecuador... A ver, separemos el tema petrolero y el minero. En el tema petrolero, si bien es importante la refinería, hay que decir al país la verdad. Usted va a refinar crudo en la refinería del Pacífico a precio internacional. No puede refinar a precio subsidiado, porque los chinos se van a decir, con eso no puedo recuperar ni mi inversión, ni los intereses, ni el capital. Va a refinar a precio internacional. Eso quiere decir que construida la refinería, el Estado debe tomar una decisión. O sube los precios de los combustibles para poder pagar la inversión en la refinería, que son miles de millones de dólares, o mantiene el subsidio con el cual no ha arreglado nada, y al contrario se queda con una enorme deuda. ¿Pero cuánto también nos costaba hacerlo fuera? Exactamente igual, es que ese es el tema. Sí me explico, porque el problema no pasa por cuánto cuesta la refinación, sino en cuánto vende el combustible usted a la persona que consume. Porque el precio de refinación va a ser un precio internacional. De lo contrario, los chinos no tendrían de dónde cobrarse. ¿Ya? Entonces, si nosotros vendemos un galón de gasolina en $2 y pico y el precio internacional es 6, la refinación nos va a costar para vender en 6, no para vender en 2. Entonces, por eso le decía, estamos superando nuestra capacidad de endeudamiento en el supuesto de que el combustible va a venderse a precio internacional. Pero el gobierno esa parte no le dice al país. No le dice, cuando termine la refinería, mis estimados amigos, ustedes van a recibir un combustible refinado en el Ecuador, pero a valor internacional. Entonces ahí la pregunta es la que usted me hace, que es perfecta. A ver, ¿vale la pena entonces, si voy a hacer eso al final del día, endeudarme en los miles de millones de dólares que me va a costar la refinería, o sigo refinando crudo fuera, tomando en cuenta que nuestras reservas petroleras son de no más de 10 años, en el tema petrolero? Y en el tema minero, con todo lo que la minería a cielo abierto significa en términos ambientales, el problema es que el Estado no tiene mapeadas las reservas. Entonces dice, yo quiero que inviertan en minería en el Ecuador.
¿Ya? Vengan los inversionistas mineros. ¿Y sabes por qué no ha habido un inversionista minero a pesar de que reformamos la ley de minería hace 1 año y medio? Porque el minero llega y le dice, bueno, ¿y qué tienen? ¿Qué tienen? Si usted no tiene mapeadas las reservas, usted le dice al minero, no sé, vaya y entre y busque. Ah, entro y busco. Entonces, en la fase de exploración, yo me demoro 10 años, y en la fase de producción me demoro otros 5, y entonces el proyecto será rentable a partir del año 20. Si nosotros tuviéramos mapeadas las reservas, podríamos tomar la decisión y decir, a ver, tengo suficientes reservas, como en el petróleo, tengo suficientes reservas como para que valga la pena la inversión y se compense incluso con el daño ambiental que puede ocurrir en función del beneficio del pueblo ecuatoriano, o tengo unas reservas tan chiquitas que me va a costar más el tema ambiental y me va a costar más los beneficios tributarios que le estoy dando al inversionista que lo que efectivamente voy a sacar en minerales. Este tipo de cosas hacen ver que en tema del famoso cambio de la matriz productiva, el Ecuador le está apostando demasiado, en realidad, a la luz, es decir, a la electricidad. Pero en tema minero no hay inversión. Y en tema petrolero tenemos esta disyuntiva que le estoy contando sobre el valor del precio del combustible. Entonces mi pregunta es, bueno, acabadas las reservas de petróleo, ¿de qué va a vivir el Ecuador? Obviamente hay respuestas que obedecen a distintos modelos de país. Yo personalmente creo que el Ecuador debe vivir del turismo, para lo cual hay que hacer una serie de inversiones y de infraestructura, y que el Ecuador debe ser un país que promueva la industria nacional. La industria nacional. Y ahí sí empatamos con... hemos visto que se ha ido trabajando. Correcto, pero también vemos que por una parte le decimos al industrial, venga, le damos 25 años de estabilidad tributaria, pero si usted llega a tener un conflicto conmigo, son mis jueces, los que yo mando, los que son mis empleados, los que van a resolver el conflicto. Entonces el inversionista le dice, oiga, no tengo las reglas del juego claras, no voy. Una cuestión chiquita. Cuando el propio Ministerio de Política de sectores estratégicos hizo una presentación en la comisión a propósito de este proyecto, nos pasó un cuadro. Y somos, en materia de inversión, el país con menos seguridad jurídica. Cuadro del propio ministerio, con menos seguridad jurídica. Y como no tenemos seguridad jurídica, somos el país con mayor riesgo de inversión. Entonces eso encarece la inversión, porque el inversionista dice, el país es riesgoso, entonces yo voy, pero te voy a cobrar más. O sea, la tasa de retorno que yo espero de mi inversión es mucho más alta porque el riesgo que estoy corriendo es también alto. Bueno, dejemos este punto porque sin duda hay otros elementos que constan dentro del informe y hubo un tema que sin duda generó discusión hoy al interior de la mesa y tuvo que ver básicamente con un planteamiento que usted expuso. Usted cuestionaba de alguna manera el trámite por el cual se dio esta iniciativa, este carácter de urgente en materia económica con el cual llegó acá a la Asamblea Nacional. Sin duda, a ver, ahí no hay mucha discusión. El artículo 68 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa dice que cualquier proyecto de ley que implique la modificación, la creación o la extinción de tributos tiene que venir y ser tramitado por vía ordinaria. La vía ordinaria es lo contrario a la vía emergente, no a la vía ad hoc. ¿Pero qué incluye la vía ordinaria? La vía ordinaria implica el trámite de una ley ordinaria, es decir, que se tramite en 2 debates, que ¿tiene no un primero sean los y segundo 30... debate? No, son los plazos. Toda ley tiene primero y Así segundo es. debate. ¿Ya? Toda ley, ordinaria o no ordinaria, tiene 2 debates. Así es. Lo que marca la diferencia son los plazos. Es decir, si se manda un proyecto económico urgente, la Asamblea tiene 30 días para evacuar todo el trámite de una ley, 30 días, si no entra por el Ministerio de la Ley. Por eso es extraordinario y económico urgente. No se olvide esta palabra, económico urgente. Si revisamos la ley, el carácter económico urgente de la ley no existe. Hoy en la mesa y en la comisión que usa la mesa, al interior de la comisión. Al interior de la comisión. Mi colega, el asambleísta Virgilio Hernández... Hacía alusión al artículo 140 de la Constitución de la República. A ver, Virgilio es muy recursivo cuando se trata de rebatir argumentos. Entonces, él oponía curiosamente lo ordinario a lo ad hoc. Entonces, él decía, el trámite ordinario son 2 debates, informe previo... La socialización, recibir las comparecencias. Lo que se contrapone a lo ordinario es lo extraordinario.
Pero él también hacía alusión a este artículo 140 y sobre todo en lo que tiene que ver al inciso número 2, y me permito leer la Constitución en este sentido, en donde menciona que el trámite para la presentación, discusión y aprobación de estos proyectos será el ordinario, nos referimos a los urgentes de materia económica, excepto en cuanto a los plazos anteriormente establecidos. Nos referimos a los plazos al plazo máximo de 30 días. Entonces eso hace que extraordinario, pues. O sea, si usted tiene un plazo de 30 días, lo ordinario se transforma en extraordinario. Con una segunda cuestión adicional, a ver, la Constitución dice que todo tributo se crea por ley. Ahora, ¿dónde voy a ver cómo hago la ley? En la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Pero tenemos a la Constitución que es norma suprema. Sí, claro, pero la Constitución no me dice haga por ley ordinaria, la Constitución me dice haga de acuerdo con la ley. Eso me dice la Constitución, haga de acuerdo con la ley, artículo 301 de la Constitución. Entonces, ¿qué ley voy a buscar para ver cómo hago la reforma? Voy a buscar la Ley Orgánica de la Función Legislativa. ¿Qué artículo abro? El artículo 68. ¿Qué me dice el 68? Trámite ordinario. Conceptualmente, ¿a qué se opone lo ordinario? A lo extraordinario. ¿Cuál es el único proyecto que puede entrar de manera extraordinaria? El económico urgente. Entonces, no se contrapone lo ordinario a lo ad hoc, los debates. Todos van a tener los debates. Se contrapone a lo extraordinario. Y otra cosa adicional respecto a este tema. Y no es que tenga que tramitarse un proyecto de reforma tributaria al inicio del periodo fiscal, ¿no? De hecho, si usted recuerda, las reformas, por ejemplo, los famosos impuestos verdes, ¿qué se hicieron? ¿En diciembre o se hicieron a mitad de año? Entonces, el tema es que, evidentemente, para eso es la Asamblea, para tener debates, contraposiciones y finalmente se somete a votación. Cuando la razón se somete a votación, se impone la votación a la razón. Pero yo creo que todos estamos claros en este momento en la Asamblea que el presidente ha tomado un atajo que no debía tomar para mandar este proyecto. Obviamente los asambleístas de gobierno tienen que encontrar estos argumentos un poco estirados, ¿no es cierto? Un poco que aquellos que se van ya por los límites de la lógica. Y también está bien, es su posición. Mi posición es una posición más bien de interpretación del derecho y soy democrático. Hemos sometido a votación, ha perdido mi moción, vendremos a primer debate. En primer debate el Pleno hará sus observaciones, regresará a la comisión. En la comisión haré lo que el pueblo ecuatoriano me pidió que haga, es para lo que me pagan el sueldo, que es tratar de que los textos salgan bien, pero eso no quita que mi propia interpretación de la Constitución y del artículo 68 me obliguen a votar en consecuencia, esto es, en contra del proyecto. Interesantes argumentos expuestos por el asambleísta Ramiro Aguilar, integrante de la Comisión de Régimen Económico. Lastimosamente el tiempo se nos ha acabado, asambleísta, y se nos quedan algunos temas pendientes que constan dentro del informe que ha preparado este órgano parlamentario y que, como conocemos, la presidenta de la Asamblea Nacional posiblemente ya lo someta a discusión en el Pleno la próxima semana. Se habla de lunes, pero bueno, eso es potestad ya de la presidenta de la Asamblea Nacional. El lunes de la mañana, créame. Gracias, la presencia del asambleísta Aguilar, y como siempre, bienvenido a la televisión legislativa. Amigos, con esto nos vamos a una primera pausa. No se vayan, enseguida continuamos con más información. Pero antes les comentamos que, ustedes habrán podido escuchar a lo largo de esta entrevista un fondo musical.